Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo. Y bueno, pues este es nuestro último capítulo de esta primera temporada. Gracias por seguirnos, por comentar, por pedir más temas, por generar controversia junto con nosotros. Y bueno, para empezar este último capítulo, recuerden que platicamos con invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de cada tema. Y bueno, obviamente igual te puede interesar, te puede educar, te puede entretener. Lo más importante es que sepas que no queremos evangelizar absolutamente a nadie, que aquí respetamos la postura de todos nuestros invitados y sobre todo de quienes nos escuchan y quienes nos ven. Y en este espacio, obviamente, los queremos tener siempre consentidos, apapachados, y entonces en este último capítulo pues los invitamos a que se sirvan un vasito con agua, que se preparen un tequilita, un mezcal, un fuertecito, lo que quieran, una botanita. Si van escuchándonos en el tráfico, que vayan manejando, háganlo con muchísima precaución, por favor, pero muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, quiero decirles que hoy vamos a platicar de el cáncer de mama es un proceso, no una tragedia, y los mitos y realidades que envuelven a esta enfermedad. Y para platicar del tema nos acompaña un invitado extraordinario, pero sobre todo apasionado de este tema, que él es el doctor Gerardo Castorena Rojí. Es cirujano oncólogo experto en cáncer de mama con más de 25 años de experiencia. Hoy día es director de México Breast Center. Él también fue director de los centros de diagnóstico de mama del Centro Médico ABC. También fue director médico de la Fundación Bella y es autor del libro 20 respuestas para cáncer de mama. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Cuando leen así mi currículum, digo, va a salir un viejito así como de 80 años, ¿no? Pues ya casi, ¿no? Casi. Va a decir, pero todavía me no. dijiste viejito. Todavía no. Oye, gracias por estar Muchas aquí. gracias por invitarme. Oye, pues mira, fíjate que de acuerdo con datos del INEGI, en 2019 en México se registraron 15,286 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años. Okay. La tasa más alta registrada en la historia del país, ¿no? En 2020, la tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama se registra en el grupo de edad de 60 años o más. Ajá. Entonces, en 2020 fallecieron alrededor de 7,821 mujeres y 58 hombres. Para iniciar, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer es enfermedades bien diferentes dependiendo del órgano donde afecte. Tienen un comportamiento similar, por lo que los englobamos dentro del cáncer. Pero es muy diferente un cáncer de mama que un cáncer de tiroides, que un cáncer de estómago. Es muy, muy diferente desde el diagnóstico, desde el comportamiento, desde el manejo, ¿no? Pero el cáncer en general, todos los cánceres, es una sobreproducción descontrolada de células que no mueren. Nuestro cuerpo es tan sabio, es tan maravilloso, que cada una de nuestras células tiene destinado una fecha para morir, codificado genéticamente. El cuerpo sabe qué día tiene que morir cada célula. Ese mecanismo, ya sabes que la principal función de los médicos es confundir a la gente con palabras raras. Sí. Ese mecanismo se llama apoptosis. Okay. Entonces, en el cáncer está completamente abolida la muerte celular. Entonces, las células se vuelven viejas y defectuosas. Imagínate que todos fuéramos viejitos de 120 años. Ay, no, qué horror. Pues sí, la vista sería diferente, el oído, todo, ¿no? Pero entonces digamos que tenemos células cancerígenas en nuestro cuerpo. Así es. Y se van como desechando. Así es. El cuerpo las aniquila mediante una fortaleza en nuestro sistema inmunológico. Ok. Y cuando no se desechan es cuando ya se genera un problema. Cuando se pierde la capacidad de morir de una célula, se van acumulando y entonces es cuando se forman los tumores. Y estos tumores pueden ocasionar un daño local, por invasión local, o a distancia viajando a través de los diferentes mecanismos del torrente sanguíneo. Y entonces producen sustancias tóxicas que pueden ocasionar la muerte de un individuo. Mira qué tal con esas células tan Pero es así de traviesas, sencillo, es una sobreproducción de células, ¿no? Ok.
Oye, y por ejemplo, tomando en cuenta estas cifras que te acabo de mencionar, así como tú desde tu perspectiva, para el 2050, ¿qué tanto crees que habrá aumentado, ya sea en mujeres jóvenes o en mujeres ya de edad avanzada? Muchísimo. La verdad es que hoy en día a nivel mundial no estamos preparados para la alta incidencia de casos que estamos presentando, de este y de todos los cánceres y de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Para el 2050 está calculado un incremento del 60%. De cáncer de mama. De cáncer en todos los ámbitos. Hay una estadística bien fea, que 1 de cada 2 hombres mexicanos vamos a ser diagnosticados con cáncer en algún momento de nuestra vida y 1 de cada 3 mujeres actualmente. Entonces, la infraestructura ahorita es insuficiente, pues imagínate, en 2050 va a ser No, y luego nos andan quitando las medicinas para el cáncer. Así es. O sea, no es de Dios. Entonces, oyendo estas cifras, me lleva a pensar que si me da cáncer, me voy a morir. No. Hoy en día los avances científicos, el conocimiento de la enfermedad y el desarrollo de nuevas tecnologías, la verdad es que nos permiten tener cifras muy alentadoras y cada vez mejores. Para cáncer de mama, para que te des una idea, en la década de los 70, no hace tanto, hace 50 años, la probabilidad de sobrevivir un cáncer de mama era del 25%. Es decir, 3 de cada 4 mujeres morían de cáncer de mama. Hoy en día, en el siglo XXI, 2020, 2022, pues, pero en la década de 2020, estamos con una cifra a nivel nacional de 65% de supervivencia. ¿Y para el 2050 crees que también haya aumentado esa cifra o sigamos como en el 65%? Va a aumentar definitivamente. O sea, va a ir de la mano que ya medio mundo se enferme, pero que medio mundo sí sobreviva. Más de medio mundo. Se calcula que un 80-85% van a sobrevivir la enfermedad. Bueno, es alentador dentro de lo que cabe. Correcto. Hoy en día, en buenas manos, en una medicina protocolizada, personalizada, bien ejecutada, la probabilidad de morir de cáncer de mama es mucho menor que la de sobrevivir. Y estoy hablando de instituciones públicas y privadas en nuestro país. Oye, pues eso es una gran noticia para quienes nos escuchen y quienes nos ven. Oye, pero a ver, una pregunta así que yo creo que a todos nos causa como ruido. ¿Por qué nos da cáncer de mama específicamente? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Ok, se habla de muchos factores de riesgo, que si no tuviste hijos, que si no amamantaste, que si realmente esos factores han pasado de moda y me lo vas a entender perfecto. La genética humana no ha cambiado en los últimos 50 años. Cuando yo era niño, te enterabas por ahí que la mamá del vecino, del amigo, de tu primo Nicolás, le habían diagnosticado cáncer de mama. Y nos estamos enterando que mi hermana, mi prima, mi vecina, mi mamá, mi hija están teniendo cáncer de mama. ¿Por qué? ¿Cambió la genética? Desde luego que no. Cambió la alimentación. Entonces, el principal factor que va a determinar la presencia de un cáncer son los hábitos, el estilo de vida. Un error frecuente es creer que el cáncer se hereda, que se transmite de padres a hijos, y eso es incorrecto. Ok, entonces el estilo de vida que estamos teniendo, de que como de hace unos 10, 15 años para acá, ¿es lo que está disparando más? ¿O de unos 40 años para acá. Te voy a decir, por ejemplo, una estadística alarmante. Estamos diagnosticando la mayor cantidad de jóvenes con cáncer de colon en los 20, en los años 20, cuando se diagnosticaba arriba de los 40. Son los niños que llevaban en la lonchera los pastelitos procesados llenos de azúcar, las bebidas azucaradas, en vez de lo que llevábamos nosotros a la escuela de lunch. Y entonces, digamos, desmenúzame el estilo de vida que lleva una persona que llega a tu consultorio y te dice, Doc, pues, o sea, creo que sí tengo cáncer de mama. Bueno, principalmente el azúcar. Hemos incrementado nuestro consumo de azúcar 100 veces comparado con lo que consumían nuestros abuelos, porque hoy muchísimos alimentos tienen azúcar agregada, azúcar disfrazada, pero a fin de cuentas es azúcar agregada. También se ha incrementado el consumo de proteínas y grasas de origen animal. Se ha incrementado el peso, el sobrepeso y la obesidad es un problema grande. Tabaquismo, alcoholismo, todas estas cosas han incrementado
la toxicidad a la que estamos sometiendo a nuestros cuerpos, ¿no? No es lo mismo comerte una manzana que no tiene etiqueta, por muy manipulada que esté, a comerte un postre que tiene una cantidad de azúcar inimaginable. No, pues es que no sabe igual una manzana que un pedazo de pastel, no hay manera. No, pero además nos han hecho creer eso. Cuando yo era pequeño, el postre era los fines de semana y era un pedacito de este tamaño de ate con queso, o una fruta, o un chocolate, pero un pedacito chiquito. Hoy resulta que el postre es un cuarto de pastel de zanahoria con betún y con Riquísimo, merengue y con ¿no? chispas. Pues sí, pero las cantidades son absurdas, ¿no? Con lo que come una persona, una porción de carne en un restaurante de cadena americana, es lo que come toda la familia en Asia de carne en una semana. No, bueno, sí, obviamente la cantidad es completamente diferente y por eso entonces se disparan los niveles en el cuerpo y eso puede derivar en un cáncer de mama. Así es. Uy, qué fuerte. Oye, el cáncer, ¿qué tal? Porque ahora también estamos en la moda y no sé si sea moda o sea una realidad. Me da por mis emociones. Ok, todas las emociones liberan sustancias. Tan es así que si has hecho deporte alguna vez, has corrido 5 kilómetros, 10 kilómetros, cuando terminas o nadado o bicicleta, cuando terminas tienes una sensación de bienestar. Sí. Porque se liberan ciertas sustancias. También con los estados de ánimo se liberan sustancias. La sustancia más dañina para nosotros, liberada en grandes dosis, es el cortisol. Y esto se libera cuando estás estresado, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, cuando estás en las emociones que mal llamamos negativas. Pero en esta época en la que tenemos tanto estrés y tanto enojo, son unos picos de cortisol impresionantes. El cortisol puede llegar, el acúmulo de cortisol sí puede llegar a generar estados de enfermedad. O sea, ahora que vivimos en la época donde todos estamos deprimidos y ansiosos, eso me genera cortisol y eso también me puede derivar en un estado, en cáncer de mama. O en una enfermedad la que tú quieras, porque todo ha aumentado, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer, todo esto ha incrementado. O sea, entonces llevamos dos cosas. Si yo tengo una mala alimentación, un mal estilo de vida y además mis emociones están bastante desequilibradas porque genero cortisol, estoy estresado, estoy deprimido, pues entonces no llevo un buen camino. Tienes la receta perfecta para empezar a enfermarte. Ya voy a ir comprando mi caja, doc. No, lo que necesitamos es cambiar, regresar a lo que éramos antes. Porque estamos viviendo en la sociedad de la satisfacción inmediata. Pues es ¿Quieres que eso un está rico, artículo? ¿no? Sí, no. Pero yo me acuerdo, tú estás muy chiquita, pero el control remoto de la tele de mis papás era yo. Sí. Te decían, cámbiale la tele, eran de estos cambiadores manuales, ¿no? Y muchas veces no le cambiabas a la tele, pues por Qué flojera pararse, no ¿no? pararte, ¿no? Pero ahora quieres un artículo, lo pides y al día siguiente lo tienes en la puerta de tu casa. Quieres comer la cantidad y la calidad de comida que quieras de cualquier parte del mundo, en 30 minutos la tienes en tu casa, ¿no? Pones una post en Facebook, en Instagram, inmediatamente tienes likes, inmediatamente tienes satisfacción. Entonces, ¿es tan bueno eso? O sea, sí es cómodo, claramente es cómodo, pero nos está llevando a un Oye, lugar entonces correcto. el cáncer también lo vamos a tener a un clic. Pues casi lo tenemos a un clic. Entonces, ¿crees que el hecho de que algún cuerpo genere cáncer es un grito de nuestro cuerpo diciendo detente? Siempre lo he dicho y no me voy a cansar y me han criticado mucho por esto que voy a decir. El cáncer es un síntoma de que tu cuerpo está mal. Si tú curas nada más el síntoma y no corriges la causa que ocasionó esto, pues estás haciéndote sonso. Pero estamos como muy acostumbrados a ni siquiera interiorizar o voltear a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Correcto. Entonces, pues si me da, es más fácil decir, me dio porque por X o Y causa, ¿no? Pero no realmente porque igual y yo me lo busqué. Es que yo creo que no se trata de buscar culpables. Yo creo que te da por una corriente en la que estamos inmersos y que muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo de darnos cuenta que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Ahora hay una corriente que se llama slow food,
que se trata de disfrutar tus alimentos, porque ya ni siquiera eso hacemos, ¿no? Comes rápido y vives rápido y manejas rápido y te enojas rápido, y ¿no? Antes, cuando oías ese término de tiene la mecha corta, ahora resulta que todo el mundo tiene la mecha corta, ¿no? Y yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero ahora, a raíz de la pandemia, la agresividad de la gente está exponenciada. El otro día, no me di cuenta y no lo hice a propósito, pero seguramente hice alguna tarugada en el coche. Una señora en un coche de lujo, muy, muy copeteada y muy bien vestida. O sea, vaya, una señora que podía haber sido mi mamá, ¿no? Me aventó una letanía digna de Carmen Salinas en sus buenos tiempos. O sea, que yo hasta dije, ay, señora, le va a hacer daño. Le va a hacer daño enojarse tanto, le va a dar ¿no? cáncer, le doy mi tarjeta. Sí, un poco, ¿no? Estamos exponenciados y estamos en una corriente, estamos inmersos en una corriente que si no nos detenemos a hacer algo diferente, pues... Oye, pero mucha gente dice que la pandemia nos hizo reflexionar y que entonces como introspectamos y shalala. Yo creo que más bien fue como encerrar al monstruo y... Yo creo que sí. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero es una estadística bien patente que las consultas psicológicas y psiquiátricas aumentaron en proporciones desmesuradas, ¿no? Entonces sí creo que creo que el daño psicológico, emocional, económico, personal, laboral, social que trajo la pandemia supera por mucho los daños físicos que trajo, los daños de salud. Oye, entonces el cáncer me puede dar por edad. Sí, curiosamente las mujeres mexicanas las estamos diagnosticando 10 años antes que las mujeres gringas, que las mujeres americanas, y nadie sabe por qué, pero a las mexicanas les da 10 años antes, pero cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer de mama. Oye, eso es un dato interesante, como por qué sería que las Fíjate mexicanas... que ha habido muchísimos estudios, muchísimas iniciativas para averiguar y no hemos llegado a esa respuesta. Oye, ¿me puede dar por el inicio temprano de la menstruación, es decir, antes de los 12 años? Es uno de los factores. Los factores de riesgo tradicionales los vamos a dividir en los no modificables y en los modificables. Los no modificables, pues es, por ejemplo, ser mujer. La edad, pues no puedes modificar eso, ¿no? La edad de tu primera menstruación, la edad de tu última menstruación, y los modificables, que son estilo de vida, si diste pecho, si te embarazaste, ¿no? Okay. Realmente todo eso tiene un peso, pero definitivamente lo que más peso tiene hoy en día es el estilo de vida. Entonces, dentro de eso está el que me puede dar cáncer por obesidad, por ejemplo. Definitivamente. Ok. El tabaquismo y la ingesta de alcohol. Han aumentado impresionantemente. El tabaco está relacionado con más de 35 cánceres diferentes. Curiosamente, y esto no es disculpa para que fumen, es protector en el cáncer de endometrio. Por ejemplo, la gente que fuma mucho tiene menor incidencia de cáncer de endometrio. ¿A poco? Sí. ¿Y por? Pues es un factor protector el tabaquismo, pero es un factor de riesgo para 35 cánceres, ¿no? No, bueno, sí. El consumo de alcohol también se ha incrementado mucho, y hablando de la pandemia, se incrementó importantemente en la pandemia, ¿no? Y eso que de repente hubo, ya no había ni alcohol para consumir. Además, recordemos que el alcohol ya no es tan puro, ya tiene mucho proceso involucrado en su producción, ¿no? Entonces ya también entra mucho químico. Estamos bebiendo químicos. No, eso suena muy conspiratorio lo que estás diciendo. Sí, así es. Oye, ¿cuántos tipos de cáncer de mama hay y cuáles son los más comunes? Hay muchísimos. Qué buena pregunta, porque la gente piensa que cáncer solo hay uno y que si te da cáncer todos van a ser iguales, ¿no? Realmente uno de los grandes éxitos en el tratamiento y el curar el cáncer de mama depende mucho de la manera en que lo estudias. Siempre pongo este ejemplo en mi consulta. Napoleón no fue un gran militar, fue un gran estratega. Y su éxito dependía en que antes de irle a pegar a sus enemigos los estudiaba muy bien. Sabía perfectamente de qué pie cojeaba. Y entonces, después de estudiarlos, iba y les pegaba ahí. Entonces, una de las cosas que digo es, siempre hay que estudiar tu cáncer. ¿De dónde es? ¿Dónde se originó? ¿Cuál es el grado de agresividad? ¿Cómo está creciendo? ¿Si se alimenta de hormonas o no? ¿Si tiene algunos factores que puedan hacer que modifiquemos los tratamientos o que nos vayamos por un camino o por el otro? La reacción normal de una persona cuando le dicen tienen cáncer es quítamelo ya, mañana. Y esa es la peor decisión que puedes tomar.
Ok. Hay muchísimos tipos de cánceres, dependiendo de su origen, dependiendo de su comportamiento, dependiendo de su grado de agresividad, dependiendo de su respuesta a ciertas sustancias y a ciertos tratamientos. Así que lo primero que tienes que saber es a quién te estás enfrentando y cómo pegarle. Ok, y digamos cuáles son los más comunes, como los que te enfrentas día a día tú en el consultorio. Ok, por el origen, esta es una pregunta bien interesante. La glándula mamaria solo tiene dos funciones, no tiene otra función. La primera es nutrición, producción de leche para nutrición y sistema inmunológico del recién nacido. Es decir, la lactancia va a hacer que el bebé se nutra y tenga un sistema inmunológico fuerte. Esa es la principal función de la glándula mamaria. La segunda función es sexualidad, ¿de acuerdo? No hay otra. O sea, está de adorno. No, tiene una. Bueno, hay culturas que le han dedicado una cantidad de recursos y de deidades a la glándula mamaria, porque precisamente es símbolo de vida, símbolo de nutrición, símbolo de crecimiento, ¿no? Entonces, la glándula mamaria produce la leche en unas estructuras que se llaman lobulillos y la lleva al pezón mediante unos conductos. De tal manera que los cánceres más frecuentes son el ductal y el lobulillar, dependiendo de dónde se originó. Okay. Son los dos más frecuentes. Corresponden más o menos por el 85 al 90% de los casos que diagnosticamos. Órale, qué interesante. Fíjate que eso es bueno saberlo porque como dices, todo el mundo piensa, cáncer de mama, pues nada más tengo uno, ¿no? Y ya, como dices, quítame la boobie. Es bien diferente, ¿no? Es bien diferente. ¿Sabes cuál es una de las tragedias grandes del cáncer de mama? 80% de los pacientes con cáncer de mama son atendidos por no especialistas. Justo era lo que te iba a preguntar. ¿Quién me debe de atender el cáncer de mama? ¿Debo de ir al ginecólogo, al oncólogo, al cirujano? A un oncólogo definitivamente, y si puedes encontrar a un oncólogo especialista en mama, mucho mejor. O sea, el ginecólogo de plano no. Definitivamente. ¿Por qué no? Porque no tienen entrenamiento en mama. En su formación como especialistas no pasan por un servicio de mama en donde puedan diagnosticar, donde puedan ver, tratar, leer mastografías. No tienen el entrenamiento. Es como si tú le pides al chofer del Uber que te conduzca el avión que te lleva de vacaciones. Ok, me va a querer cortar la chichi entonces. Pues digamos que no necesariamente, pero no tiene un entrenamiento formal. Ok, entonces siempre debo de acudir al oncólogo y si es especialista en mama. Mejor. Aunque te dé miedo, tenemos nombre feo y asustamos a la gente, pero créanme, los locos de primer mundo van al oncólogo para no necesitarlo. Necesitamos cambiar esa filosofía. Ok. Necesitamos tener al oncólogo cerca para que nunca lo necesites. Me pasa siempre en reuniones sociales, cuando me conoce gente y me dice, oye, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy especialista en cáncer de mama. Ay, ojalá nunca te tenga que ver. Bueno, sí, ¿no? Pero... Y yo les decía, ojalá me vayas a ver para que nunca me necesites. Bueno, sí, porque todo el mundo acudimos al médico cuando ya nos está pasando algo, Correcto. ¿verdad? No tenemos esa cultura de la prevención. 70% de mis pacientes no tienen cáncer. Van conmigo a que les revise mastografía, a que les revisemos, a que les orientemos y les dirijamos hacia un estilo de vida saludable. ¿Y quién quieres que vea tus mastografías? ¿Alguien que tiene mucha experiencia diagnosticando cáncer o alguien que, pues por ahí de repente? Sí, no, obviamente no, pues quien tiene experiencia. Oye, vamos a pasar al tema de los mitos, que eso te encanta. Perfecto. ¿El cáncer se puede prevenir? Me encantaría tener la respuesta positiva a eso, pero no se puede prevenir. Entonces, ¿qué hacemos respecto al Podemos cáncer? disminuir el riesgo de que te dé. Ok. Cuando hablan con la ligereza con la que habla todo el mundo, vamos a hacer campañas de prevención de cáncer de mama. Yo digo, sí, oigan, enséñenme cómo la hacen, porque yo todavía no encuentro. Definitivamente puedes enseñar a una paciente a disminuir su riesgo de desarrollar un cáncer de mama, pero prevenir el cáncer de mama. No hay una sola estrategia que prevenga el cáncer de mama. O sea, entonces el disminuir el riesgo implica, por ejemplo, que le enseñes a tener un mejor estilo de vida. Así es. A que coma mejor. Así es. A que tenga una mejor gestión de sus emociones. Así es. Ay, muy bien. Mira, sí estudié. Cuando dicen, vamos a hacer campañas para prevención de cáncer de mama y vamos a hacer mastografías, yo digo, ¿y cómo van a prevenir? ¿Con radiación van a prevenir? ¿O cómo le van a hacer? No, pues claro. O tócate, previene el cáncer de mama. Ah, entonces vamos a tocarnos todos, todo el cuerpo, no vamos a meternos la mano por la boca y vamos a
evitar todo, ¿no? Porque tócate y preven el cáncer de mama, digo, pues suena como a magia, ¿no? No, pues aquí el experto eres pues no tú, funciona. O sea, si tú te autoexploras vas a prevenir el cáncer de mama. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? No es cierto. Puedes diagnosticarlo tempranamente, sí, pero prevenirlo. Y puedes disminuir el riesgo de que definitivamente, te dé. definitivamente. Okay. Mi abuelita y mi mamá murieron de cáncer, entonces es seguro que a mí me dé cáncer porque lo voy a heredar. Así es, como te dije, 95% de los cánceres que estamos diagnosticando no se deben a genes heredados. Vamos a dividir el desarrollo de un cáncer en 3 grandes grupos. El primero, y es el más chiquitito, es pacientes que heredan un gen que los va a hacer propensos a desarrollar el cáncer de mama. Angelina Jolie. Angelina Jolie tenía una mutación genética por los antecedentes de la familia que prácticamente la condenaba a un riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario bien elevado, ¿no? En México ese porcentaje es como del 15%. Okay. Luego hay un 15% de pacientes que no tienen el gen mutado heredado, pero tienen cierta propensión. Es decir, alegra el niño y le hacen cosquillas, ¿sí? Si tú fomentas ciertos estilos de vida, vas a hacer que esos genes se activen y desarrolles un cáncer de mama. Ese se llama familiar, okay. ¿De acuerdo? Pero si tú modificas tu estilo de vida, no te va a dar ese cáncer. Y el grupo más grande, que es como del 80%, son lo que llamamos casos esporádicos, que es clara y contundentemente por estilo de vida. Y ese es el 80%. 80%. Entonces estamos divididos en 3. El que sí puede ser por gen heredado, el que es propenso a, pero si tiene un mejor estilo de vida, no le va a dar, y el que de plano, o sea, por el estilo de vida, ya le dio. Cuando a mi mamá y a mi abuelita les dio cáncer, tengo que preguntar primero la edad. Si a mi abuelita le dio cáncer a los 95 años, se los prometo que ese cáncer no lo heredó. Ok. No, imagínate pues no. que se manifieste 95 años después, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que nos llaman la atención? Mujeres jóvenes que son diagnosticadas con cánceres. Mujeres 40, 45 años, eso nos levanta una bandera roja. Ok. Si tengo 20, 25, 30 años y me la pachangueo muy a gusto, fumo, tomo, estoy joven, a mí no me va a pasar. Pues así han dicho todas las mujeres que les da cáncer y a fin de cuentas yo creo que hoy en día y más con toda la corriente adversa que tenemos que ser muy responsables con nuestro estilo de vida. Entonces no importa la edad que tengamos, no importa que tengamos 20 años, ya escuchamos las cifras del INEGI donde ha aumentado en esta edad la posibilidad de padecer cáncer de mama, entonces volvemos a lo mismo, es estilo de vida. Igual no es que no te eches un cigarro, no es que no te eches una copa, pero sí modérate. Nada es malo dependiendo de la cantidad en la que lo consumes. En excesos no. Oye, es que tengo unas boobies súper grandes, seguro me va a dar. Bueno, yo no, pero... Ese mito es falso, obviamente. Okay. El tamaño del tejido mamario no está en relación con la exposición. Este mito tiene una pequeña pinceladita de envidia. ¿Ah, sí? Pues sí, ¿no? Oye, ¿a quién crees que le dio cáncer? A la Gogis. Pues, ¿cómo no le iba a dar? Pues, si iba para adelante. Ok. ¿No? Si eso fuera cierto, significaría que a los hombres no nos daría cáncer de mama. Ah, okay. Eso es parte de lo que te iba a preguntar. Los hombres también, porque ahorita Pepe y Iván estaban así como de a nosotros no nos va a dar, pero... Tenemos un riesgo, claro que las hormonas masculinas son protectoras de cáncer de mama, pero nosotros tenemos tejido mamario también igual que ustedes. Obviamente. No se desarrolla por las hormonas, pero y en menor cantidad, pero sí se puede dar. Así es. Oye, nos tocamos y nos sentimos muchísimas bolitas y entonces igual esas bolitas son cáncer. Los ginecólogos se han dedicado a aterrorizarlas durante décadas haciéndoles pensar que tener bolitas en los senos es anormal. ¿No? Hay mucha gente que se siente incluso especial. Yo formo bolitas en los senos. Yo siempre les digo tú y todas las mujeres jóvenes. Okay. Las bolitas en los senos son la consecuencia normal y natural del buen funcionamiento de tus ovarios. Ok. Bolitas en los senos de una mujer joven es exactamente igual de normal que tener dedos en las manos. Okay. Si no te estorban los dedos en las manos, no te tienen por qué estorbar las bolitas en los senos. Y si quieres quitarte las bolitas en los senos, lo que hay que quitarte son los ovarios.
Ok, digamos no que las es bolitas. parte del funcionamiento hormonal. Así es, la glándula mamaria no es parte del sistema reproductor femenino, pero está estrechamente ligado a la actividad hormonal. Porque la glándula mamaria se tiene que preparar ante todos los ciclos menstruales, ante la posible eventualidad de un embarazo. Ok. Entonces reacciona a las hormonas. Entonces, tener bolitas, chicas, es de lo más normal. normal. Si tengo una bolita en el seno, con el tiempo se puede convertir en cáncer. Eso solo está en la mente ignorante de gente que no tiene ni idea de esto. Ok. Lo que es cáncer, Pau, nace cáncer. Okay. Desde que es chiquititito ya es un cáncer. Las bolitas no se van a juntar en la noche y van a decir, ¿qué les parece si le hacemos una maldad a Paulina y nos volvemos cáncer hoy en la noche? Va. Eso no sucede. Ok. No sucede. O sea, entonces el cáncer no muta. Ya una vez que nace, así es. Hay muy pocas excepciones en donde una bolita puede llegar a evolucionar a cáncer, pero son las menos, muy rara vez. Ok. Si tengo cáncer, me van a tener que quitar la mama. Gracias a la tecnología, a los avances científicos y el conocimiento cada vez más profundo, al igual que todas las ramas de la medicina, la oncología mamaria tiende a ser cada vez menos invasiva. Hoy hacemos cirugías pequeñitas, estoy hablando de cicatrices de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. O sea, estético. Esto te estoy hablando que lo hacemos frecuentemente. La semana pasada llegó una paciente con un cáncer pequeñito, llegó al hospital a las 8 de la mañana, ya la teníamos diagnosticada, ya llegó para el tratamiento, la metimos a quirófano, le hicimos una incisión pequeñita, quitamos el tumor, le dimos radioterapia ya dormida, la suturamos y a las 3 de la tarde se fue a su casa completamente curada. Ah, mira qué bien. Así de bonitas cosas estamos haciendo. Órale. El uso de desodorantes me provoca cáncer, entonces mejor vuelvo a hippie de los 70. Ese mito fue bien arraigado. Vamos a desglosarlo, ¿no? El origen de este mito es más que los desodorantes, los antitranspirantes. Ajá. ¿No? Al tapar las glándulas sudoríparas, evito, esa es la idea. Evito que se eliminen las toxinas de mi cuerpo, entonces las toxinas se acumulan y como no tienen para dónde salir, se regresan a la mama y ahí ocasionan un cáncer. ¿De acuerdo? Punto número 1, las glándulas sudoríparas no eliminan toxinas, eliminan agua y sal. Y si no me crees, la próxima vez que salgas a hacer ejercicio, dale una probadita. Bueno, yo no, ustedes pruébenlo. Número 2, los caminos de la eliminación de agua y sal son de una sola vía. No solo son sale. De doble sentido y no tienen comunicación con la mama. Pero es que el desodorante trae aluminio. Ok. Esa es la segunda parte del mito, ¿ok? Si bien sabemos que el aluminio, los parabenos y los químicos que tienen desodorantes, shampoos, detergentes, toda la bola de químicos, no desencadenan por sí solos un cáncer, sí contribuyen cuando le sumas el desodorante al shampoo, a la dieta, al sobrepeso, al tabaco, pues obviamente todo va a sumar, ¿no? Okay. Entonces, pues esto es parte de la actitud responsable que tengo que tener ante mi vida. O sea, entonces, gente, báñense, por favor, sí, pero con cosas naturales, orgánicas y pónganse desodorante. Sí. Eso es importante. Y no le echen la culpa al desodorante. Por favor. Oye, el brasier me provoca cáncer. Ok, ese es un mito muy parecido porque como el brasier aprieta, entonces bloquea los caminos linfáticos, nuevamente se acumulan las toxinas, se enojan y dan cáncer, ¿no? Los caminos linfáticos son cientos de miles literales. Entonces, si tú bloqueas uno, siempre va a encontrar otro camino por donde salir. Realmente el brasier no tiene ningún papel en el desarrollo de un cáncer de mama. Ok. ¿La cafeína aumenta el riesgo para el cáncer de mama? Incorrecto. La cafeína, nuevamente, nada es malo. La cantidad es lo que es dañino, pero no se ha demostrado que la cafeína tenga una participación en el desarrollo de cáncer de mama. Sin embargo, la causa número 1 de consulta en cualquier consultorio de médicos que veamos mama es el dolor mamario. Sí. Y la cafeína sí contribuye al dolor mamario. ¿Cómo es posible que me duelan las boobies por eso? Así es. ¿Por qué?
porque el café y algunos otros alimentos, que platicamos de ellos, tienen unas sustancias que se llaman metiljantinas que tienen un impacto directo en las glándulas mamarias y en los vasos del cerebro, ocasionando migraña y dolor mamario. Ok. Tú dale un chocolate a un migrañoso y vas a ver. No, pues O dale no. una copita de vino. Hijo. O dale un café. Igual es el mismo impacto que tiene en la glándula mamaria. No te hacen daño. No, simple y sencillamente pues te dan dolor. Provocan un dolor. Ni tampoco producen cáncer. No. Ok. Un golpe en las boobies me produce cáncer. Fíjate que cuando yo me enteré de ese mito, recién estaba yo empezando mi carrera y entonces decidí irme a la Arena México a la lucha de mujeres a repartir tarjetas. Yo pensé que madrazos. Yo dije, no, ¿qué pasó? onda? No, yo soy en favor de la no violencia. No, dije, pues al box y a No, las pues luchas igual libres fuiste de a sacar mujeres. tu estrés y No, dijiste. pues de ahí voy a sacar pacientes. Ok. Y resulta que no, caray. Yo repartí como muchas tarjetas y nunca llegó una. Bueno. Lo que pasa es que cuando recibes un golpe, muchas veces hace que te toques y muchas veces descubren el Las tumor bolitas. que no habían tocado antes. Ok. Hacerme la mastografía me da cáncer por las radiaciones. Todo el mundo se preocupa por las radiaciones y nadie se preocupa por volar en avión. No, que ni por el 5G que ya viene en camino también. A ver. Exactamente. Un buen equipo de mastografía, un equipo que esté calibrado, que tenga un buen mantenimiento, emite una cantidad de radiación muy pequeñita. La radiación, estamos de acuerdo, no es buena, pero esta cantidad de radiación es muy pequeñita. La radiación que tú recibes en un vuelo comercial, que por lo general son 35 mil pies de altura, la luz solar que entra por las ventanas, más la capa de ozono que está más ligera a ese nivel, más los aparatos de intercomunicación que traen los aviones, más todos los aparatos que traen los pasajeros, computadoras, laptops, pantallas, celulares, es exactamente la misma cantidad de radiación que recibes en un vuelo de 3 horas que en una mastografía. No, pues entonces si vuelas a Europa, que son 10 horas, recibiste 3 veces la radiación que recibiste en una mastografía. Pues sí, pero no viví el sufrimiento que me aplastaran las chichis. Y te vas a pasear, te vas a echar una copita de vino a París. Oye, pues es que sí, eso sí. Pero no, definitivamente no. Ahora sí, no es lo mismo un mastógrafo chafa y que no tiene un buen mantenimiento que un mastógrafo que tiene un buen mantenimiento. Ok, bueno, entonces háganse la mastografía porque nada tiene que ver. Bueno, en otro, ahorita mencionamos otros estudios que también se pueden hacer. Usar anticonceptivos me da cáncer. El uso de hormonas lo vamos a dividir en 3 grandes grupos. Los anticonceptivos, las hormonas para infertilidad y las hormonas para menopausia. ¿Okay? Demostradísimo por múltiples estudios internacionales que los anticonceptivos no generan un incremento en el riesgo de cáncer de mama. ¿De acuerdo? Okay. Mi recomendación ahí es ¿por qué le quieres meter hormonas demasiados años a tu cuerpo? Alterna métodos hormonales con no hormonales, ¿no? Deja descansar a tu cuerpo. Terapias para infertilidad. Aquí creo que lo que tenemos que poner en la balanza es el deseo de ser mamá versus el riesgo de estar permanentemente o durante un largo tiempo expuesta a hormonas. Y eso lo debe de contestar cada quien. Si te vas a someter a un tratamiento de infertilidad, tu tratamiento de infertilidad tiene que ir de la mano de un oncólogo que te esté revisando y que vea que estas hormonas no están ocasionando un daño en tu cuerpo. Okay. Tercero, terapias de reemplazo hormonal para pacientes menopáusicas. Causa número 1 de cáncer en mujeres después de los 50 años. ¿Por qué? Porque la hormona que te recetan muchas veces indiscriminadamente e irresponsablemente te hace sentir muy bien. Entonces, cuando llegaron estas terapias, le resolvieron la vida a 3 personajes. A la mujer, al esposo sí. y al médico. Ya no les daban pues sí, 20 pero llamadas te resolvieron, te jodieron un poco, La ¿no? cuestión es que en aquel entonces, en los 70s, no se sabía el daño que podían ocasionar. Esto lo empezamos a ver 30 años después. Pero el fenómeno que se da es que me siento tan bien que ¿para qué necesito que me supervisen esto?
Pues me compro la pastillita y me la tomo. Y tenemos pacientes que tienen 15, 20, 25, 30, 40 años de terapia de reemplazo hormonal. Mucho cuidado. Hay estudios que demuestran que las mujeres menopáusicas no requieren terapia de reemplazo hormonal y las pocas que sí lo requieren por periodos cortos. Ese es uno de los grandes focos rojos. Si alguien te está restando hormonas en tu menopausia, cuidado. Eso es territorio del endocrinólogo y definitivamente tiene que ser vigilado responsablemente. Ok, entonces no precisamente las hormonas causan cáncer de mama, pero a final de cuentas sí hay que tener una constante... Sí causan cáncer de mama. O sea, pero como los anticonceptivos. Los anticonceptivos, ¿no? Los de reemplazo hormonal, ¿sí? Pudieran llegar a... Y eso sí estamos en constante vigilancia con el especialista. Así es. Ok. Oye, ahorita que mencionabas el tema de los vuelos, surge la duda de, ¿y a los pilotos y a las azafatas aeromosas les da cáncer? Pues no. Tampoco a las monjas. Y no tienen bebés y no tienen lactancia. Bueno. Eso significaría que los rings de box, de lucha libre, los conventos y el personal de aviación pues tendrían muchísimo cáncer y no es así. Ok. ¿El cáncer duele? Esa es una cuestión. El dolor es por un impulso nervioso. ¿El tumor está en contacto con un nervio doloroso? Sí duele. ¿El tumor está lejos de un nervio doloroso? No duele. Ok. Depende de la localización. Muy bien. Esto es más como también por el tema del estilo de vida, pero ¿consumir lácteos aumenta la predisposición al cáncer de mama? Sí, definitivamente. El 60% de la leche de vaca está constituido por una proteína que se llama caseína. La caseína es un potente carcinógeno, es decir, es un potente ocasionador de cáncer. Tú me dirás, oye, pues es que mi abuelita y mi abuelito tomaban leche bronca y era la misma caseína. Sí, pero no comían la misma cantidad de azúcar, no comían la misma cantidad de grasa, no comían la misma cantidad de carne, no comían la misma cantidad de alimentos procesados. Entonces, la caseína en esos porcentajes, pues sí, en combinación con todo lo demás, sí es un potente causante de cáncer. Ok. El cáncer, bueno, esto ya es como para ir cerrando la plática. El cáncer siempre da miedo. ¿Cómo puedo no tenerle miedo al cáncer? Si tú mencionabas la palabra tuberculosis en el siglo XIX, la gente temblaba. Sí, claro. Porque había verdaderas epidemias, pandemias de tuberculosis. La gente se caía muerta en la calle, ¿no? Porque la tuberculosis, pues al no tener los medicamentos adecuados para combatir al bacilo, pues era muy difícil. Hoy dices tuberculosis y la gente dice, ¿y existe? Pues sí, existe. En México hay muchísima tuberculosis, pero como ya no mata gente, ya no es un impacto de salud. Cuando tú te das cuenta que la tecnología, la ciencia, el conocimiento de la enfermedad hace que cada vez tengamos más pacientes curados, pues la verdad es que yo no le veo la razón a tenerle miedo y sobre todo no le veo la razón a tener un miedo infundado de mejor no me hago estudios porque no me vayan a encontrar un cáncer. No, bueno. Eso se me hace verdaderamente absurdo, ¿no? Cuando tú eres responsable y sabes en dónde estás parado, pues creo que es mucho más fácil tomar acción, ¿no? Yo siempre digo, no mata el cáncer, mata la incertidumbre. Si tú sabes exactamente en dónde estás parado, cuáles son tus opciones y cuáles son tus alternativas, me parece que tienes una buena probabilidad de salir adelante. Así que no le tengas miedo, pero sobre todo no le tengas miedo a checarte. Y sobre todo tomando en cuenta las cifras que ya nos diste, que entre el 65 y el 85% tenemos la posibilidad de sobrevivir. Así es. Un día iba caminando por el hospital y de repente me abrazó un amigo, compañero de la universidad, que es una especialidad completamente ajena al cáncer. Me abraza y me dice con mucha empatía y con mucho buena cariño. Onda. Sí, me dice, oye, qué triste tu vida. Y yo dije, ay, Chihuahua, ¿qué pasó? ¿De qué no me enteré? Sí. ¿No? Le dije, ¿por? Y me dijo, pues es que todos tus pacientes se mueren. Le dije, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Sí, claro. Yo acompaño a vivir a mis pacientes porque hoy en día el conocimiento que tenemos nos hace tener muchísimos, escúchenme bien, muchísimos más éxitos que fracasos. Doc, ¿cuáles son los síntomas que yo debo de tener en cuenta para de inmediato ir a ver al oncólogo? 0.
Yo sí. Cuando tienes síntomas en cualquier cáncer, eso significa que ya es demasiado tarde. Okay. Lo que necesitas es ir sin síntomas y desarrollar una cultura de autocuidado que te permita detectar tempranamente. Cuando tú ya sientes una bolita, cuando ya sientes ganglios en la axila, cuando ya hay un enrojecimiento de la piel, cuando hay una salida de líquido por el pezón, muchas veces estamos hablando de problemas avanzados. Y no queremos diagnosticar problemas avanzados. Oye, la autoexploración, ¿cómo debo de realizármela y a qué edad debo comenzar a autoexplorarme para poder justamente tener esta cultura de, no de prevención, pero sí de estar como... Vamos a empezar por el final de la pregunta. ¿Cuándo debo de empezar a explorarme? Cuando empiezan a crecer los senos. ¿Qué mejor momento de conocer un órgano que cuando se está empezando a formar? Pero sobre todo dejar de hablar de esto como un tabú. Esto tiene que ser un tema de la mesa del desayuno con mi hijo y con mi hija. ¿Por qué? Porque esto no puede seguir siendo un tema prohibido. Claro. ¿Ok? Hay mucha gente que me dice, no me autoexploro porque no sé cómo. Y es entendible que no sepan cómo porque tú prendes el radio y te dicen, hoy señora le vamos a enseñar a autoexplorarse. Usted se va a parar frente a un espejo y se va a inclinar y va a hacer esto y esto y esto y lo otro. Son tantos pasos que ya cuando llegan al tercero ya se les olvidó. El primero. Pero luego prendes la tele y dices, no. Esto lo vamos a hacer acostada, colocando una almohada atrás de ti. Y entonces vas a tocar de arriba a abajo con la técnica de la persiana y luego vas a ponerte Entonces, pero luego lees en una revista que no, es lo que tienes que hacer es inclinarte frente a un espejo. Entonces, pues, ¿cuál es la buena? ¿Cómo me las toco? Pero hoy estamos de suerte. Muy bien. Porque yo soy el poseedor de la única técnica de autoexploración que funciona. ¿Sí? ¿Cuál es? Cuéntanos. Ahí te va. Y todos los que estén viendo, graben esto, saquen notas, tomen apuntes, porque la única técnica de autoexploración que realmente funciona es tócate. O sea, como sea. Parada de cabeza, inclinada, dando vueltas, maromas en el cine, no me importa. Inventa la manera que a ti te funciona. Toca tus senos de arriba para abajo, de abajo para arriba, en espiral, con la persiana, como quieras, pero tócate. ¿Sabes que 50% de los cánceres de mama los encuentran las parejas? Bueno, que sirvan de algo está bien, ¿no? Correcto. Si lo vamos a hacerlo divertido. Pues sí, por lo menos, ¿no? Entonces, tócate. ¿Qué te importa si es parada, si es en la regadera, si con crema, si con almohada? No importa. Deja de hacerle caso a eso. Empieza a tocarte. Al principio seguramente no vas a saber ni qué estás tocando, pero si lo haces mes con mes, te lo prometo que a los 8 o 10 meses vas a saber perfectamente conocer tus glándulas mamarias. Y nadie te tiene que enseñar eso. Muy bien, Doc, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, vamos a cerrar este último episodio con una dinámica. Siempre lo cierro con los invitados haciéndole unas preguntas que a ti ya no te voy a aplicar porque ya te las conoces. Ya me las aplicaste. Pero te voy a aplicar otras preguntas. Perfecto. Entonces, vas a sacar de aquí unos cuantos papelitos. Papelitos. La vas a leer y la vas a contestar en friega. Va que va. Venga, rápido. A ver qué le sale al Doc. Lo bueno es que puedo inventar mis propias preguntas. No. ¿Es cierto? ¿Blanco o negro? ¡Ay, qué buena pregunta! Me voy de un lado a otro. O sea, yo no conozco los grises. O blanco o negro. O sea, tú eres extremista. Extremista. Venga, completamente. Otra. A ver, vamos a ver. ¿Rápido o lento? Soy más rápido que lento, aunque hay sus excepciones. Todo depende de la situación. Todo depende de la situación. Arriba o abajo, definitivamente arriba, pero todo depende de la situación. Hay veces que hay que estar abajo. No, pues no sé, depende. Hay veces sí. La vida luego a veces te pone arriba y a veces te pone abajo. ¿Seco o mojado? Esto es rápido. Esta no la puedo contestar al vuelo. Voy a contestarla con comida. Definitivamente seco.
Ok. Cuando está mojado mi plato siempre acaba en mi camisa. Ok, un pozole acaba en tu camisa. No me gustan las cosas caldosas porque siempre tú me puedes leer el menú de la comida en la solapa de la camisa. Ok. A ver, ¿todas? ¿Voy a contestar todas? Sí. A ver, ¿abierto o cerrado? Definitivamente abierto. Ok. Definitivamente ahí sí, casi siempre. ¿Grande o chico? Grande. Eres de corazón grande. Definitivamente. Te voy a decir, te voy a contar una historia. Pepe, Mi ¿de qué te ríes? mi papá era la persona más austera del mundo. Mi papá automáticamente escogía, me acuerdo un día de adolescentes que empiezas a escuchar música y fuimos a comprarlo, convencimos de comprar un aparato de música y estaba el aparato A que costaba 5 pesos y el aparato B que tenía 15 cosas más que costaba 5.50. No costaba 15, costaba 5.50. Y mi papá compró el de 5 pesos porque no había necesidad de las 15 cosas que traían por 50 centavos. Siempre se compró el coche más austero, siempre el cuarto más austero del hotel, siempre así. Porque él decía que no había que gastar. Y yo lo padecí mucho, entonces ahora más, el que tenga todo eso es el que me llevo. A ver... ¿Soltero o casado? Soltero, definitivamente. ¿Cómo, hombre? Muchachas, apúntense aquí con el Solterazo doctor. Y felizmente soltero. ¿Con luz o sin luz? Esa es una pregunta truculenta. Con luz, creo. Truculenta. No, la puedes aplicar a lo que quieras. Tú mete cochambrosa. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Siempre es mucho más interesante con ropa que sin ropa. Cuando a ti te dejan leer un libro, abrir el libro, le pierdes interés. En cambio, cuando lo vas descubriendo poco a poquito. Bueno, pero ¿nadas con ropa? A veces. ¿Con ropa? A veces, si la ocasión lo amerita. Ay, no. Cuando estás en una fiesta y... Pues, ¿a qué fiestas vas, Doc? Iba, ya no. Rebelde o sumiso, definitivamente rebelde. Rebeldísimo. Venga, ya te faltan poquitas. Siempre he sido el que pone el mal ejemplo. ¿Frío o caliente? Frío, definitivamente. Ok. Hola, Ahí está Timo. Ahorita Aquí lo está presentamos a Timo. Timo es la mascota del equipo. ¿Dulce o amargo? Bueno, dulce 100%. ¿Sí? 100%. Pero de repente tienes un carácter medio amargo, ¿no? Pero solo a veces. Y solo cuando me lo andan picando. Dulce sin azúcar. Es que te voy a decir una cosa. Soy una persona tan dulce que a veces necesito sacar algo de amargura. No. ¿Atrás o adelante? Adelante. El primero en la fila. Sí. Porque no sé, luego el que hambre tiene pan dice un piensa, amigo mío que a mí ¿quién me sabe? dieron los boletitos de la kermesa en la vida y que me los gasté, que yo entré y me los gasté todos así. ¿Suave o áspero? Suave. Bueno, a veces también tu carácter es un poco áspero. Soy un dulce cubierto de chocolate. ¿Te faltan 12? Me faltan todavía. Sí, mira, entonces échalos. A ver, vamos a ver. ¿Adentro o afuera? Afuera. Me preocupa un poco la cara del doctor. Es como, no sé qué estás pensando a la hora de... Muchas cosas. Mi mente, si Sí. tú supieras a qué velocidad funciona. Sí, superas a la luz. De día o de noche, definitivamente de día. Yo me despierto todos los días de mi vida a las 5:30 de la mañana. Órale. A las 9 de la noche ¿Ya te moriste? no funciono. Ah, ok. O sea, ¿te duermes? Sí. Como viejito. Como pollo de mercado. Sí, pero me despierto a las 5 de la mañana. Todos los días. Como pollo de mercado. Me apagan la luz y me voy a dormir. No, bueno. Doc, pues muchísimas gracias por Muchas haber gracias. venido con nosotros a cerrar este episodio, esta temporada. Gente, gracias por habernos acompañado. Esperamos tener una segunda temporada y obviamente que nos acompañen y que se sumen a pedir más temas. Ya saben que cada programa tenemos un tema completamente diferente. Y bueno, recuerden que el cáncer no es igual a morir. Revisémonos periódicamente. Quiero agradecer como siempre a Iván, a Pepe, que me apoyaron desde un principio con esta loca idea que decían, híjole, está como medio de hueva, y después como que ya se animaron y ya, ¿no? Y ahí vamos jalando likes y todo. Gracias a quien se ha suscrito, a quien ha escrito comentarios ahí que generan controversia, a quien nos sigue en todas las redes sociales, en Switch Podcaster, en Paulina Usigli. Estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y ahí nos pueden seguir, dejar sus comentarios y repito, pues muchísimas
muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera temporada y nos vemos en la segunda próximamente. Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite